Saludos cordiales a todos ustedes desde el Canal 8 de La Palma, este canal que, como ustedes saben, hasta hace muy poco era el Canal 9. Somos el Canal 8 y estamos al servicio de la isla. Uno de los programas que ya estamos lanzando en el Canal 8 de La Palma es Directo al Objetivo, que es un programa de entrevistas a personalidades de nuestra vida política, de nuestra vida cultural, de nuestra vida social. En esta ocasión tenemos que saludar y agradecer la presencia, la participación en el programa de don Antonio Castro Cordovez, consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y secretario del Gobierno de Canarias y presidente de API Coalición Canaria. A todos ustedes no tengo que presentarles precisamente a don Antonio, pero sí agradecerle a él en nombre del presidente de nuestro canal, de don Juan Luis Lorenzo, y de la directora, de doña María Lorenzo, y de quienes colaboramos con ellos, el que haya aceptado esta entrevista, que además la vamos a centrar muy al hilo de la actualidad en la Constitución Europea. Don Antonio, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, don Antonio, vamos a recabar entonces sus opiniones sobre el tratado por el que se establece una Constitución para Europa, así se llama oficialmente, y acerca de la conveniencia de acudir a las urnas y acudir con el sí el próximo domingo, día 20. Y si le parece a usted correcto, para fijar pues una sistemática de sus siempre interesantes declaraciones, vamos a abordar primero aspectos generales de ese tratado, después aspectos canarios y, iba a decir en último lugar, pero no en último lugar, sino a continuación, aspectos relacionados ya específicamente con la isla de La Palma. Bien, ¿le parece bien el esquema? Encantado. Muy bien, pues vamos con esos aspectos generales. Primero, siempre yo le voy citando aspectos para dar pie, por supuesto, a su opinión. Por ejemplo, pues podemos empezar, si le parece oportuno, con esa divisa de la unidad en la diversidad. ¿Cómo tenemos que entender esto? Bueno, precisamente es uno de los aspectos fundamentales y que en España, con la Constitución española, pues hemos establecido el modelo de las comunidades autónomas que creo que ha sido muy beneficioso y ha producido un gran avance en todo nuestro país. Y la Unión Europea precisamente sabe que la unidad solo es posible respetando la diversidad. Se puede tener aspectos comunes, como puede ser el empleo, el nivel de vida igual para todos, una moneda única que hay, una política exterior común, la política de solidaridad, pero no se puede pretender que luego haya determinadas normas o determinadas actuaciones que sean iguales para una región del Mezzogiorno italiano, como puede ser para el País Vasco o para Canarias, ¿no? Entonces, uno de los principios fundamentales en que se inspira este Tratado de la Unión es que la Europa se constituye como ente político único, como Unión Europea. Hasta ahora lo hemos sido prácticamente en lo económico, esto es un paso hacia lo político, pues respetando la diversidad de sus pueblos, que son numerosos por otra parte, lo cual es una riqueza, sobre todo en el aspecto cultural y también, por qué no decirlo, en el aspecto productivo. Esa heterogeneidad, esa diversidad, precisamente de regiones, de pueblos, ¿van a dificultar de alguna manera ese proceso de unidad? No, por lo menos yo pienso que no, porque es todo lo contrario. Si hay un sitio en el que se respeta las singularidades de cada quien y que luego hay unos intereses comunes que son los que se ponen sobre la mesa, es todo lo contrario. Lo que es decir, por ejemplo, Canarias, en las que hemos venido trabajando desde hace años por este logro, pues estamos, por lo menos nuestro partido, Coalición Canaria, y nuestro gobierno está muy satisfecho de emprender
este nuevo camino, porque un camino ya lo tenemos andado, ¿no? Pero de emprender este recorrido nuevo, que seguramente cuando pasen unos cuantos años habrá que renovar, habrá que fortalecer, habrá que aumentar, pero que esto es una etapa más, una etapa importantísima. Hasta ahora Europa, dígase lo que se diga, todos estos tratados anteriores que se llamaban tratados, que no eran constitución, si estaban más preocupados por el aspecto económico o incidían casi fundamentalmente en el aspecto económico que en el político. Ahora ya se da el paso a la unión política, ¿no? Sí, en efecto, el origen es un origen, digo, el origen de la construcción de Europa es eminentemente económico, o exclusivamente económico, casi con la comunidad del carbono y del acero. Es decir, pero Tratado de Roma, 1957, después Acta Única Europea, 1986, Tratado de Maastricht, 1992, Tratado de Ámsterdam, 1997 y el Tratado de Niza, 2001. Bueno, después está esa declaración de Laeken del 2001 y a partir de ahí la Convención Europea elabora este texto constitucional entre el 28 de febrero del 2002 y el 10 de julio del 2003. Don Antonio, ¿hubiese sido preferible que ese articulado procediese de un Parlamento Europeo, digamos, constituyente, o el proceso que se ha seguido a través de esa Convención Europea es igualmente válido? Sí, para mí es igualmente, absolutamente válido. El proceso de la Constitución española fue también parecido, o sea, fue unas elecciones, unas cortes que lo que hicieron fue luego que elaboraron una Constitución, la sometieron a referéndum y aprobada se disolvieron y ya se empezó a hacer. Yo creo que el método es correcto, es quizás el único posible en estos momentos y lo que no cabe duda, como comentamos hace un momento, que esto en los años, desde mi punto de vista, tiene que producirse mejoras y avances. O sea, el texto actual es hasta donde se ha podido llegar, pero claro, el planteamiento es, bueno, como no se ha podido llegar al todo, nos quedamos y no hacemos lo que hay que hacer. La vida es por etapas, es por tareas y esto es un paso más. Precisamente en el Tratado de Roma ya se hablaba de la Comunidad Económica Europea, se hablaba de la unidad económica, monetaria y política. La económica había progresado un montón, la monetaria fue hace 2 años, o casi 3, y la política se está empezando a dar. Ahora falta la política. Se está empezando a dar. Entonces estos son los mimbres para empezar con la unión política, porque va a haber una política exterior común, una política de defensa común, un apoyo solidario. El nuevo Parlamento elegirá al nuevo gobierno, que son los comisarios, ¿no? Comisarios, que hasta ahora eran nombrados por los países. Bueno, pues en el tratado ya el Parlamento Europeo tiene que elegirá al nuevo presidente y tendrá que también votar a los comisarios. Es decir, ya empieza a haber más política de todos, cosa que hasta ahora sabemos que no. Las políticas las marcaban el órgano máximo hasta ahora de la Comunidad Económica Europea era el Consejo de la Unión Europea, que eran los Estados miembros. Con esto se da un paso en aumentar las competencias del gobierno europeo, que son el Colegio de Comisarios. El último proceso, después de, estamos un poco recordándoles para todos ustedes, para todos los televidentes de la isla de La Palma, de cómo se ha elaborado este articulado. Después de esa Convención Europea, pues el siguiente paso es que esos contenidos son aprobados por la Conferencia Intergubernamental entre el 4 de octubre del 2003 y el 18 de junio del 2004. Y luego a continuación se produce la firma, se suscribe en Roma por parte de los jefes de Estado y de Gobierno el 29 de octubre del 2004. Una cuestión clave que se ha dicho incluso por algún partido importante dentro de España, o que se ha reprochado, y que quería yo someterle a su opinión, es que estos contenidos últimos, los que hay, le restan protagonismo político europeo a España con respecto a lo que ya se había contemplado en el 2001 en Niza. ¿Usted lo interpreta así o no? Ligeramente.
es cierto, ¿no? Que España y algunos países más, no solo España, tuvieron que ceder algo para ajustar porque se incorporaron 10 nuevos países y había que buscar los mecanismos de equilibrio. Pero siendo eso cierto, también es verdad que el sistema adoptado, el sistema para determinar las mayorías, las votaciones, las decisiones, queda perfectamente equilibrado. Es decir, que el bloque, digamos, de países, si no me gusta la expresión ricos, pero los países más avanzados de la Unión Europea no le puedan imponer a los menos avanzados. Y los menos avanzados más. Y claro, hay una serie de países ahí, una serie de países que, pues, España, Irlanda, Grecia, Polonia, que se incorpora, que estaban un poco en el medio, ¿no? Y bueno, el tema era de ajustes, porque al final, efectivamente, en un sitio de eso, pues según los votos que tienes, es lo que pesa, más que lo que vale, es lo que es el poder político. Pero digamos que estudiando los bloques para posibles posicionamientos de los países que tienen intereses comunes, está muy equilibrado. Entonces, los países grandes se tendrán que poner de acuerdo al menos con 2 países intermedios o se tendrían que poner de acuerdo con casi todos los pequeños, y los países pequeños se tendrían que poner de acuerdo todos ellos, y además con 2 o 3 grandes y alguno intermedio. O sea, esto es un mecanismo que es complejo, y al final, pues, tampoco se puede decir que lo de Niza, que fue una decisión de voluntades de los jefes de Estado, hubiera sido luego ratificado por los propios gobiernos y por los propios Estados. Ahí lo que había era un posicionamiento, pero no era un acuerdo realmente. El acuerdo definitivo vino posteriormente. En Niza se establecieron unos principios y ahí España, pues, estaba ligeramente mejor posicionada. Más primada. Más primada. Bien, también se ha criticado, volviendo a las fechas, pues si la firma del tratado por el que se establece la Constitución Europea ocurre en Roma el 29 de octubre del 2004, se ha criticado, pues, el que en el caso español pues exista precipitación en la convocatoria del referéndum, ¿no? Dado que el plazo para las ratificaciones, como todos sabemos, de esta Constitución en los 25 países miembros, pues dura hasta el 2006, hay de plazo hasta el 2006 para ratificar o no esto, ¿no? ¿Usted cree que hubiéramos necesitado más tiempo, pues, para examinar, para divulgar, para debatir algo tan esencial o no? Yo voy a decir claramente, yo para decir que en Canarias no. Yo creo que en Canarias además aparece... ¿Somos la excepción en eso? Sí, también. Sí, dentro de España han salido estudios sociológicos, estudios de encuestas que se llaman comúnmente, en los que los canarios son los mejor informados sobre las políticas del conjunto de España, de la Comunidad Económica Europea. Claro, no en vano estamos desde el año 1979 con negociaciones, hablando de la Unión Europea. Hemos visto los resultados en el plátano, en el POSEICAN, en el desarrollo industrial, en las infraestructuras como región específica. Aparecemos recogidos, señalados con nombre en el nuevo tratado. Es decir, que yo creo que en Canarias no. En el resto de España, pues posiblemente sí. Pero yo creo que tampoco, es decir, que tampoco iba a producir mucho más. Ahora, que hubiera hecho más falta, perdón, que hubiera sido más necesario una mayor explicación de lo que es el Tratado de la Unión Europea para que los ciudadanos lo conocieran perfectamente, pues yo creo que sí que era normal. Yo creo que se debe, en mi opinión, se debe no a una precipitación, sino a un estudio de calendarios electorales. Sabe que las leyes electorales en España pues prohíben hasta que no pasen 3 meses. Este año hay elecciones en Cataluña, en el País Vasco, perdón, en Cataluña no, en Galicia, en Galicia, en el País Vasco, que las hay recientemente después del referéndum, y entonces pues podría quedar sometido el calendario al año próximo, y nadie puede decir que el año próximo no hubiera que hacer elecciones españolas, y que si nos encontráramos con un calendario por problemas de que habría que adelantar unas elecciones españolas antes de un referéndum en la Unión Europea. Yo creo que obedece más a este tipo de problemática, digamos. Ya que estamos en esa especulación, usted que es persona experimentada en política, según lo que ocurra en las elecciones del País Vasco, puede darse como posibilidad
de que el presidente Rodríguez Zapatero convoque elecciones anticipadas? Digo, en el conjunto del Estado. Ahí, en mi opinión, estamos hablando de un tema totalmente distinto, pero Sí, sí. No, es para hacer un inciso. No, yo me tengo que poner un poco en situación, ¿no? Ahí habría una remota posibilidad de que eso suceda. No hay que descartarlo, pero tendría que producirse algo un fenómeno muy extraño, digamos, muy complejo, que no preveo yo que se pueda decir. Probablemente la situación del País Vasco no varíe mucho. Ahora, eso a partir de ahí sí puede motivar que haya que, digamos, reorientar la estrategia política del gobierno del Estado, a partir de ahí. Es decir, acabadas las elecciones del País Vasco, se vienen a negociar un estatuto dentro del marco de la Constitución, como se ha ofrecido por parte del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Cómo va el proceso catalán, cómo iría, se acelera, no se acelera. Hay algo que yo quiero decir aquí y que de mi punto de vista puede complicar las cosas y que a lo mejor no se conoce, que es que para aprobar el estatuto catalán, además del Partido Socialista catalán y de Esquerra Republicana, hacen falta los votos de CiU, porque se requiere 2/3 por mayoría del Parlamento catalán. En el caso del Parlamento catalán. En el caso del Parlamento. No así en el vasco, que es mayoría simple. Claro. Entonces, para ir el estatuto catalán a Madrid, para entendernos, para que vaya a Madrid tiene que haber 2/3 y tienen que hacer un acuerdo con CiU, y el acuerdo con CiU, en mi opinión, no va a ser posible. Es decir, que yo no creo que en sí las elecciones del País Vasco, que era la pregunta, en sí vayan a tener efecto sobre la política, pero las consecuencias que se deriven del País Vasco, de Cataluña, pues sí que pudieran. Esas y otros asuntos relevantes que están ahí en la agenda, ¿no? En el orden internacional, en el orden de leyes importantes que están por tramitar y que, en fin, que no sé yo si el gobierno pues tiene la mayoría necesaria, o la mayoría más que necesaria, que puede que se tenga la mayoría adecuada para hacer las políticas. Sí, en el caso, yo antes me he cometido un error, he dicho que en el caso del Parlamento del País Vasco basta con la mayoría simple, no, es la mayoría absoluta. Bueno, es correcto, sí, pero yo también había entendido. No, ha sido culpa mía, es mayoría absoluta, no así en la mayoría más uno de sus miembros, exacto, sí, no de los presentes, que es la mayoría simple. Exacto, porque las mayorías simples sabemos que es... solo los presentes. Bien. Y en el caso del Parlamento catalán, los 2/3. Los 2/3. Igual que en Canarias. Igual que en Canarias, sí. En Canarias también hace falta los 2/3. 2/3, sí. Además de la continuidad del marco europeo, definido por esos anteriores tratados, la nueva Constitución, la Constitución incorpora novedades, o sea, incorpora un poco lo que han dicho los anteriores tratados, o lo que han recogido los anteriores tratados, y algunas novedades, ¿no? Vamos a comentar algunas de esas novedades, o yo le voy a pedir que comente, por ejemplo, esa ciudadanía de la Unión. Va a haber, aparte de la ciudadanía propia de cada nacional, de cada Estado, o de cada ciudadano autonómico, vamos a tener una ciudadanía común. Sí, es una situación que prácticamente ya está de hecho. Todos hemos, en fin, es algo incipiente, pero todos los países comunitarios firmantes del Tratado de Schengen, que no son todos, pero que a partir de ahora sí tendrán que ser todos, porque por eso se pone en marcha la Constitución, el pasaporte ya tiene el mismo formato y el mismo color, ¿no? Entonces, el pasaporte, en lugar de llevar el escudo de España o de Alemania, llevará el escudo de la Unión Europea, que aparecerá allí porque es un ciudadano español y que estará residente, pues no sé, en cualquier, si no en Canarias, pues en cualquier municipio de nuestra tierra. Y bueno, eso comporta que tenga ese reconocimiento a nivel internacional, y la ciudadanía europea, que es algo que no solo está en las formas, también tiene importante, decir que un ciudadano pues se incorpora, no tiene que estar haciendo trámites para cambiar su domicilio de España a Francia o de Francia a Inglaterra, sino que va y se empadrona a nivel municipal, y como haríamos en Canarias, que se mueve de un municipio a otro, ¿no? Para instalar sus empresas, sus negocios, sus derechos, a pagar sus impuestos, etc. Todo eso, claro, eso es un desarrollo normativo que vendrá después, en base a la Constitución. Y bueno, no cabe duda de que son ventajas. Es decir, que todos los que conocíamos habíamos de alguna manera viajado
por Europa, por el mundo, pues antes cuando la moneda no era única era un problema. De quiera que llegaba haciendo cálculos, me cambiaban, no me cambiaban, en unos sitios me recibían la peseta, en otros pues no, si no tenían dólares, si no pedían la moneda del país, el marco, el franco, o la lira. Ahora pues ya al tener una moneda única, uno puede ir con euros españoles y irse a Grecia tranquilamente y bueno, y si vas al extranjero pues también es una moneda, además se ha convertido en una moneda fuerte, admitida, reconocida en las transacciones. Con la ciudadanía pues es algo similar. Va a poder ocurrir que ya no solo los empadronados, los ciudadanos europeos empadronados, ya no solo voten en las elecciones municipales, sino también voten en elecciones generales, etcétera, etcétera, con el tiempo. Sí, sí. Lo cual comportaría la modificación de las constituciones en ese sentido, de algunas. Sí, de algunas, sí. Efectivamente, eso llega. Eso no está previsto todavía. Pero puede llegar. Etapa, pero puede llegar, sí. Sí, las sesiones, otra novedad, que las sesiones sobre propuestas legislativas del Parlamento Europeo y de los Consejos de Ministros pues serán sesiones públicas, ¿no? Y con transparencia, transparencia de los trabajos, ¿no? Cosa que hasta ahora no... Es decir, de alguna manera el Parlamento Europeo se convierte en más parlamento de lo que conocemos como parlamentos hasta ahora, los parlamentos nacionales. Sí, claro. El Parlamento Europeo empezará a legislar, cosa que ahora no hace, porque el Parlamento Europeo no adopta acuerdos que no sean ratificados luego por el Consejo. El Consejo, como dimos, pues son los presidentes de gobierno de en este caso ahora de los 25 países. Y bien, claro, el Parlamento Europeo aumenta su competencia. El próximo presidente de la Unión Europea será elegido por el Parlamento, se someterá a investidura. Ahora se sometió a confianza, pero no a investidura. Bueno, ahora ya de hecho tuvo que cambiar algunos de los comisarios que tenía previstos. Sí, correcto, efectivamente, pero era una confianza. O sea, presentaba su confianza, si no se la daban, pues cambiaba. No, luego se someterá a investidura, que tendrá que ser rechazada, y si es rechazada, no es que él esté justificando su comisario, no, sino que es él tiene que dejar de ser candidato y buscar otro, si le rechazan su propuesta de... Así que el Parlamento Europeo ve aumentadas enormemente sus competencias. Así como principio novedoso, se proclama, se reconoce la política regional basada en la solidaridad y al servicio del ciudadano, directamente, ¿no? Efectivamente. Y también la posibilidad de que cualquier país miembro pueda abandonar la UE, claro. la Unión Europea. Claro. Sí, eso, vamos, además me parece muy acertado, ¿no? Lógicamente, yo creo que habría muchas reticencias por algunos países. Todos conocemos la situación de Inglaterra y las dudas que tiene permanentemente. Bien, pues, y que continúen con respecto al euro. Y que continúen con respecto al euro, sí. Y que pero tendrá que adoptar una decisión a este respecto. Si ratifica la Constitución Europea, tendrá que tomarla, no sé en cuántos años, pero tendrá que tomar una decisión, porque la moneda única pues es inevitable. Lo que pasa es que el problema de Inglaterra es un problema de tipo financiero, es decir, Londres es una potencia en el mercado financiero mundial y bueno, eso son controles, son valores de la moneda propia, son transparencias, hablemos de transparencia, y entonces Inglaterra es que hay que conocerlo un poco, ya digo, el potencial del mercado. Londres y Nueva York son los centros financieros del mundo, las potencias como centros financieros, ¿no? Claro, son cuestiones, pero Inglaterra tendrá que adoptar, y no muy tarde tendrá que adoptar el tema de la moneda única. Y bien, pues ese es el camino, y si algún país, pues lógicamente no está de acuerdo, pues se vería. Pero en mi opinión, esto es, como es un avance en lo político, es un mecanismo que se deja para dar tranquilidad a los que pudieran tener dudas. Dudas, claro. Pero que con el tiempo, es decir, Europa nunca ha retrocedido. Europa empezaron siendo 6 países, después 7, después 10, después 12, efectivamente, 15 y ahora 25, ¿no? Pero no ha habido ninguno que... y España, pues el cambio espectacular que dio España a partir del año 1986 ha sido tremendo en estos 24 años, 23 años y pico, 24 años,
pues el cambio. Entonces, bueno, pero para que todo el mundo esté tranquilo de que aquí no se, digamos, no se amarra a nadie, no se, Sí, se pretende no se tener... obliga. Sí, pues mire, está esa posibilidad y que le da pues tranquilidad posiblemente a muchos gobiernos, a muchos ciudadanos y que quizás incluso en algunos países les venga muy bien para poder defender el voto favorable, a la Constitución. El sí. Bien, pese al avance que representa, que significa la Constitución, también se ha puesto de relieve, y yo quería que usted hiciese comentarios al respecto, se ha puesto de relieve, pues sobre todo por la izquierda política española, que el tratado pues tiene carencias graves, dice la izquierda política española, y ahí quisiera yo que usted o replicara o no sé, o que opine, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que se está diciendo que la Constitución pues no establece medidas para la homologación social, fiscal y laboral, por ejemplo. Con lo cual, pues no podrá evitarse, dice, que dentro de la competitividad económica pues se incluya el empeoramiento de las condiciones laborales, la competencia fiscal a la baja, el abaratamiento de los costes de algunos productos a base de aminorar la protección social. Usted sabe que la izquierda... Bueno, yo creo, no sé, pero francamente los argumentos esos que algunos yo había oído, pero otros no, eso lo tengo que reconocer, francamente no se sostienen. Es decir, que, no sé, pues, francamente esos no son argumentos. Vamos a ver. ¿Hay algún país de la Unión Europea que haya retrocedido en las políticas de empleo o en las políticas sociales de empleo? Ni uno. Los trabajadores cada vez están más defendidos, más protegidos sus derechos. Es verdad que, por otra parte, es verdad que el mundo va a un mundo de competitividad, pero eso es malo. Eso es malo. O vamos a una economía de baja productividad y alto coste, que no es competitiva, y se arruina, la economía al no ser competitiva se queda sin recursos para avances en políticas sociales, porque no solo, es decir, ¿cuáles son los logros de un trabajador? ¿Es solo un sueldo a final de mes? ¿O es tener una buena sanidad, tener colegios gratis, buenas universidades? Claro, sociales. Claro, buenas pensiones, y eso lo garantiza el Tratado de la Unión Europea. El camino de la política que se establece es ese. Entonces, yo, en fin, quisiera a lo mejor tener la oportunidad de escuchar a esta gente en más profundidad, a ver si había algo más detrás, pero en principio, y visto así, pues no. Porque la política de Europa es absolutamente liberal, como la de Estados Unidos. No, francamente no. ¿Y por qué no? Porque si bien no le queda más remedio a Europa que establecer en cuanto a lo productivo, lo económico, una política competitiva, porque si no, no podría competir con Japón, con Estados Unidos, con China, que anda por ahí desarrollándose, y Rusia, no podría competir. Entonces, bueno, pues hace esas políticas competitivas. Pero por otra parte, los recursos que produce eso en Europa, más que en ningún otro sitio, más que en Rusia, más que en China, más que en Estados Unidos, se dedican a gastos, a políticas de bienestar, a gastos sociales. La sanidad, por ejemplo, en Estados Unidos no es universal como en España. En España, en Canarias, una persona que la ven enferma ahí en la calle y que no tiene seguro, hay obligación legal de atenderla. Sí, lo sabemos, ¿no? En fin, la enseñanza es gratuita. La básica, la media y prácticamente la universitaria, ¿no? Las pensiones, hemos logrado dentro de las políticas económicas de España, pero que vienen marcadas, sin lugar a dudas, o por lo menos vienen de alguna manera envueltas en las políticas europeas, pues hemos logrado en pocos años asegurar el sistema de pensiones. Y es que eso no es importante. Yo no creo que, es decir, que me digan que la Constitución no es a plena satisfacción, efectivamente, pero en muchos aspectos. A mí me hubiera gustado que hubiera sido perfecta, pero que es un paso hacia adelante en logros de solidaridad, de empleo, en políticas sociales, en respeto a las personas, a los derechos humanos. ¿Qué territorio del mundo está más avanzado que Europa? No, yo
No lo entiendo. O sea que si dicen aquí esto, pues no sé qué dirán en Rusia, donde no hay pensiones, donde se está de alguna manera apretando, hay que decirlo, por no decir una expresión más dura, a la clase trabajadora para levantar el país, porque es que tiene que ser así, Sí. haciéndoles producir mucho, pero con bajos salarios. Entonces, ¿qué se diría en esos sitios? Sí, a lo mejor están poniendo el ejemplo del caso de Francia, de que ya lo de las 35 horas va a desaparecer o está desapareciendo en aras de esa competitividad, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, probablemente una de las carencias o que no recoge la Constitución plenamente, probablemente, ¿no?, pues pueda, o al menos al nivel de otras constituciones de los Estados miembros, ¿no?, pues puede ser la trascendencia de la educación, por ejemplo, puede ser, no sé usted lo que opina, o de la sanidad, o de algunos servicios sociales, no lo sé, probablemente sí. Pero habría que decir en qué sentido, porque es posible. Pero ¿en qué sentido? Claro. En algunos, en profundizar, Sí. es decir, en la educación que un ciudadano canario tenga la posibilidad de ir a ampliar conocimientos a una universidad alemana o una universidad inglesa o francesa, no sé. Sí, no, además, aparte de todos los programas que tenemos, ya hay en marcha, sí, de intercambio. Como usted muy bien sabe y se sabe, pues tenemos un plazo en las universidades pues para llegar a unas titulaciones comunes, un plazo de unos pocos años, además, para homologar los títulos y para que nuestros universitarios de aquí pues puedan tener reconocidos sus títulos en cualquier otro país sitio, y viceversa, de la Unión Europea, y al revés de esos universitarios de cualquier otro de los 24 países, de los demás 24 países, en el caso de España y de Canarias, ¿no? A mí es que yo no entiendo, porque vamos, que se podía haber ido más lejos, sí, sin lugar a dudas, pero la cuestión es que es un paso importante y grande. Ahora, ¿se le puede tener miedo al progreso? ¿Se le puede tener miedo al progreso qué es lo que nos ha hecho tener el bienestar que tenemos? Yo creo que no, o sea que no. Y Europa no es, en cuanto a calidad de vida, a prestaciones sociales, no es la parte del mundo, el territorio del mundo más avanzado, sin lugar a dudas, en políticas de vivienda, políticas de pensiones, sin lugar a dudas. Y eso, pues estamos así, y los españoles, de estar en la cola de Europa, pues estamos ahí de la media para arriba, estamos en los principales, España sigue teniendo interés y ya podría hacerlo, de entrar en el club de los poderosos a nivel mundial, ¿no?, de la Organización de Países Desarrollados, que son 8 o 9 actualmente, ¿no? La mayor parte de los países de ese club de los desarrollados son europeos. Está Estados Unidos, está Japón, pero está Alemania, está Francia, está Inglaterra, está Italia. Entonces, son países casi todos europeos. Podremos tener, no cabe duda que podrá haber fallos o defectos o carencia de contenidos, pero es innegable el avance que esto va a producir. Y después, lo que no se puede plantear en los tiempos en que vivimos hoy es que Europa, que además es pequeña en cuanto a población y a territorio, frente a las grandes áreas potenciales en esta economía globalizada, Estados Unidos, Rusia, China o Asia, ¿no?, todo el continente asiático, pues que Europa no establezca los mecanismos y la estructura económica y política para competir con esos territorios, porque si no nos invadirán. Claro. O volvemos a lo que era el mundo pues hace 3 siglos o 2 siglos, que era, bueno, pues las fronteras vigiladas con fusiles, perdónenme la expresión, que es algo violenta, tal, yo lo comprendo, ¿no?, pero que a eso no se puede volver, el mundo se abre, ¿no? Y si se abre, pues tenemos que organizarnos para estar en ese ámbito. Y afortunadamente eso, a medida que el mundo ha sido más abierto, lo que ha traído es más paz. ¿Dónde tenemos los problemas? ¿Dónde ha habido problemas de guerra? Sea injusta o justa, yo en eso no voy a entrar, pero ¿dónde ha habido los problemas de guerra? ¿En países desarrollados? En ninguno. No. En ninguno. Donde ha habido problemas donde no hay desarrollo, ¿no? Sin duda. Unidad en la diversidad. Hemos visto aspectos generales, principios generales de la Constitución Europea, esa Constitución que el próximo domingo pues, nos llaman a las urnas para emitir nuestro voto. Y vamos a ver ya ahora los aspectos canarios, ¿no?, más en profundidad. Por supuesto, Canarias participa de esos principios generales que usted ha desarrollado. Indudablemente. Y además de participar en esos aspectos generales, específicamente hay 3 preceptos concretos que mencionan a nuestro archipiélago dentro de esa Constitución. Y esto
a veces es poco conocido, ¿no? O se ha dicho... Y poco valorado. Y poco valorado. Y vamos a ver si usted nos lo explica y nos lo valora, ¿no? Primero, el artículo 440, es la parte cuarta, disposiciones generales y finales de la Constitución. Este artículo, repito, 440, identifica expresamente la europeidad de Canarias y la nombra como ámbito de aplicación particular del tratado, ¿no? Correcto. O sea, nombra a los 25 países y después a continuación, en el siguiente párrafo, aparecen los nombres de las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias. De un modo, digamos, particular con respecto al conjunto del Estado español, es decir, aparte, ¿no? Sí, sí. Aparte. Esa identificación de europeidad, identificación específica, creo que hay que analizarla y valorarla. Enormemente. Ese ha sido un objetivo que ha venido el Gobierno de Canarias planteando hace años, ¿no? La primera vez que se empezó a tratar este asunto, no que se habló, hablarse se habló antes, debo reconocerlo, pero que se entró en este asunto, simplemente una pincelada para recordarlo, fue siendo don Manuel Hermoso, presidente del Gobierno de Canarias, y un servidor estaba de consejero de la presidencia. Y curiosamente, con el equipo de la consejería, me tocó a mí sentarnos a redactar una propuesta para lograr ese artículo, ¿no? Que se empezó por primera vez fue en la cumbre de Turín, creo que fue, en Italia, cuando se trató ese asunto por primera vez, que yo estuve allí, estuvimos allí mandatados por el presidente Manuel Hermoso, como digo, y estuve acompañando al señor Westerdo, que era ministro de Asuntos Exteriores español. Ahí se trató. Y aquello se logró un artículo medio ambiguo, pero ya se metió en el tratado, sí, eso estaba en el tratado. Y ha habido a lo largo de estos años rechazo por varios países de la Unión Europea para quitar ese artículo. Que yo tengo que decir aquí que en este asunto concreto, que en todos los gobiernos, en el gobierno de don Felipe González y en el gobierno de José María Aznar, hubo apoyo total a este asunto, sí, apoyo total, porque había mucha oposición de otros países, porque no tenían regiones de este tipo. Claro. Y dice, bueno, por aquí, y los países, pues todos estos países son muy celosos de los fondos, de que no haya privilegios para nadie. Eso era una lucha titánica, ¿no? Y aquel artículo fue... Luego pues con el transcurso del tiempo se habló que si se quitaba, que si iba a estar en la Constitución Europea. En principio se habló que si era Constitución, que si era tratado. Total, que ahí está. Y se ha logrado, ¿no? Lo hemos logrado. Pero tengo que añadir que además en ese club, que yo voy a llamarlo, me va a permitir que lo llame club, de los 7, creo que son 7 regiones ultraperiféricas, 7 territorios que están singularizados en el Tratado de la Unión Europea. En España solo está Canarias. Solo que le iba a decir, sí. Que somos la única comunidad autónoma, sí, que de un modo expreso está ahí separada de... Ahí el tratado pone, a este tratado tal, se adhieren o lo suscriben, o no sé qué, Francia tal, España, y supongamos que acaba ahí, y después debajo sigue y Canarias, y Guadalupe, no sé qué. Entonces, dentro de ese club, somos el 44%. Por eso en aquel año, en el año 1995-96, que yo estuve en esa consejería y me tocó arrancar con esto, fue porque además nos los pedían las restantes comunidades, porque Canarias representamos el 44%, y cuando se vayan a repartir los fondos que hay ahí, que son importantes, Canarias se llevará el 44% de los fondos para eso. Hablaremos de los fondos. Y entonces, como le estaba comentando, pues yo creo que con el tiempo, a medida, ahí está la famosa, que la dijo algún político canario, que, en fin, que todos conocemos y que era muy expresiva, ahí hemos logrado la percha que buscábamos para la política canaria futuro. Eso nos va a permitir consolidar lo que tenemos en aspectos de diferencial fiscal, en aspectos económicos, en las ayudas al transporte, las ayudas a la agricultura, y conseguir otros objetivos nuevos. Muy importantes que si tenemos tiempo los podemos comentar. Muy bien, este era el primer artículo, hemos hablado de 3, artículo 440, parte cuarta de la Constitución, disposiciones generales y finales. En segundo lugar, el artículo 424, título
séptimo, disposiciones comunes, que reconoce las singularidades de Canarias, de las demás RUP, pero de Canarias, junto al amparo constitucional específico, particularmente en políticas aduanera y comercial, política fiscal, zonas francas, política agrícola y pesquera, condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales, ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos con finalidad estructural y a los programas horizontales de la Unión. Lo dice así expresamente. Es decir, este es un artículo ya después de ese primero que hemos comentado, sí, primero nos de situarnos en la aplicación específica y particularizada de esa Constitución. Aquí ya, este artículo desarrolla los contenidos, es decir, desarrolla esos contenidos y después los complementa en un tercer artículo, el artículo 167.3a, título tercero, Políticas y Acciones Internas, que declara compatibles con ese mercado interior de los 25 las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico, habida cuenta de la situación estructural, económica y social. Por lo tanto, yo pienso que es complementario de este anterior. Todos los tres están interconectados. Bien, es decir... primero dice, usted es singular, usted tiene una política particular, el tratado le respeta unas políticas particulares. Esto comprende todos los campos, los mecanismos económicos y sociales, don Antonio. Todo. Digo, al hilo de lo que acabo de leer, yo he leído literalmente... Si fuéramos a valorarlo, las comparaciones pues, suelen ser odiosas y a veces no son justas, pero si fuéramos a valorar, estamos mucho mejor recogidos ahí que en la Constitución española. Bueno, yo es que le iba a preguntar, perdone que haga un inciso, le iba a preguntar si este marco que es un marco de derecho primario, que se llama, va a permitir reivindicar que en la Constitución española y en el propio Estatuto de Autonomía, que ahora se está elaborando por parte de la segunda modificación del Estatuto de Autonomía, tenga otros horizontes de los que hasta de ahora tenían. Sí. Digo, con respecto a Canarias, ¿va a permitir eso? Bueno... o es un, digamos... Eso es lo que algunos discuten. Y nosotros, precisamente, creemos... Yo personalmente, esto es una opinión mía, considero que la Constitución española da mucho más de lo que hasta ahora está establecido. Da mucho más, sin peligro, sin riesgo para el Estado. Todo lo contrario, yo creo que aquí el interpretar la Constitución española de manera restrictiva, ese es el peligro, porque mantendrá las tensiones en el tiempo, mantendrá los problemas. Entonces, eso... A nuestro entender, todo lo que ha establecido la Unión Europea tiene amparo en la Constitución española. Es decir, podría estar contenido y desarrollado y mejorado en nuestro Estatuto de Autonomía. Las competencias que tenga la Comunidad Autónoma de Canarias. Podría estar contenido. Y eso no sería ir contra la Constitución española. Porque si fuera a la inversa, estaríamos cometiendo un fraude grave en España. Es decir, no podríamos someter a referéndum el Tratado de la Unión Europea si tuviera cosas que fueran inconstitucionales. No sé si me explico. Claro, perfectamente. Entonces, cuando yo oigo decir que ahí hay contenidos que están fuera de la Constitución española, digo, bueno, pues de derecho han estudiado poco. Vamos, yo no soy licenciado en Derecho, pero no se puede ser, porque entonces habría que reformar la Constitución española. ¿Usted se refiere a determinados preceptos que ahora se quieren incluir en la reforma del Estatuto? Sí. Que se trata, es que el estatuto, que se llaman inconstitucionales por parte del Gobierno del Estado o por parte del... Por alguna persona, que luego han recogido velas. Ya. Sí ha habido una modificación ahí. De posiciones han recogido velas, ¿no? Otra cosa es y que es lo que se tiene que decir, no ampararse en argumentos falaces. Yo, como conozco la reforma del Estatuto es verdad, la que ha planteado el Gobierno de Canarias, promovido por el presidente Adán Martín, aspira a incorporar a nuestro cuerpo de leyes, que es nuestro Estatuto de Autonomía, los contenidos estos que establece la Unión Europea para con Canarias, y que el Estado los reconozca y se pongan ahí para el Gobierno de Canarias. Entonces, otra cosa es que políticamente quienes gobiernan el Estado o los grandes partidos que quieren fijar las líneas de organización del Estado no quieran políticamente
porque no, argumentos inconstitucionales no hay ninguno, pero que políticamente no quieran avanzar tanto, por expresar lo que no puedan entender todas las personas. Entonces que se diga, pero que no se recurra a argumentos, porque si no estaríamos votando un tratado de la Unión Europea en contra de unos principios constitucionales. Que claro, eso no tiene sentido. Sí, y después, por último, para explicarnos, y lo que no se mete Europa es que esas competencias, ¿quién las tiene? Si las tiene que tener el Estado, es un problema interno español o Canarias, pero ¿qué inconveniente hay que tenga las competencias propias que Europa le reconoce, las tenga Canarias? ¿O es que se quiere volver al centralismo y tenemos que pasar a todas las cosas que tenemos que hacer, tenemos que pasar por el gobierno del Estado, por los problemas? Hombre, no, yo pienso que para atrás no se debe andar nunca. Eso es contradictorio con los horizontes que marca la Constitución Europea, claro. Completamente contradictorio, ir a contrapelo. Bien, se ha afirmado, yo no sé si será esto así o no, que Canarias ha recibido 5.600 millones de euros de fondos europeos desde 1986. 5.600 millones de euros de fondos europeos desde el 86. Y yo quería preguntarle... Eso debe ser casi 1 billón de pesetas. Yo quería preguntarle si hay expectativas de una continuidad, no la misma, pero similar, aunque usted mismo acaba de indicar estos días, y corríjame si no le reproduzco exactamente lo que usted ha dicho, pero usted ha dicho estos días que evidentemente entre el 2007 y el 2013, progresivamente, pues la comunidad autónoma teóricamente tendría que perder una cantidad que, aunque se habló primero de 1.800 millones, después usted mismo ha dicho que aún no está cuantificada. Correcto. ¿Es así? No la sabemos. No la sabemos, no se sabe, pero unos 1.800 millones que se perderían al pasar de ser región objetivo número 1 a objetivo número 2, que en este momento ya somos, de hecho. ¿Usted cree que hay, a través de ese fondo que antes comentaba usted, ese fondo de las regiones ultraperiféricas o de otros mecanismos, esa posibilidad de no perder ni siquiera esa cantidad en ese plazo de años? Sí, no, yo sinceramente creo que algo vamos a perder. Algo hay que perder. Sí, indudablemente, ¿no? Yo sí lo creo. ¿Qué sucede? Que la cifra que ha salido, yo creo que, bueno, he hablado con las personas que la han dado, y que puede ser exacta, porque yo no la conozco, no es una competencia que yo lleve dentro del gobierno, pero puede ser cierta o aproximada por lo menos. Pero es difícil que, aunque no sea competencia directa de suya, se le escape a usted un asunto de eso. Si usted bueno, normalmente cuando se está en un consejo de gobierno se oye a todos y efectivamente en los asuntos europeos siempre me ha gustado estar muy atento. Pues, vamos, yo siempre he sido muy partidario de una política europea y para Canarias. Y ha sido protagonista histórico, como usted ha dicho, junto con el presidente Manuel Hermoso, de esas innovaciones que ahora recoge la Constitución. Sí, en una etapa bastante, y bueno, y con el presidente Dan Martín, que ha tenido mucho que ver en lo que ha sucedido en los últimos años, no solo ya como presidente ahora, sino cuando fue vicepresidente y consejero de Economía, ¿no? Economía y Hacienda. Dan, una persona muy competente en estos temas y los trabajó mucho. Prefiero todo el logro de final, el esfuerzo final que hubo que hacer, el empuje final para que esté en la Constitución Europea, y nuestro grupo parlamentario de Coalición Canaria en Madrid jugó un papel importante. Los fondos europeos, pasar de región objetivo 1 a objetivo 2, que se pasa por los niveles de renta, es decir, Canarias ya pasó del 75% de la renta comunitaria, entonces automáticamente, es una disposición legal, pasa de región objetivo 1 a objetivo 2 y se puede perder esa cantidad que se en el periodo de años, alrededor de 2.000 millones de euros en el periodo ese de 6 años, ¿no? Eso sería lo que perdería teóricamente. ¿Qué sucede? Primero, que la Unión Europea ha establecido lo que ellos llaman, en términos técnicos, el phase out, es decir, un mecanismo para que las regiones que pierden recursos no los pierdan todos de golpe, sino de manera progresiva. Es decir, esos 2.000 millones, habrá, que no está establecido todavía, habrá una fórmula matemática que establezca unos coeficientes de disminución cada año. Después,
hay otra cuestión, y dejo la más importante para el final, que es que hasta ahora el Estado español, de los fondos que venían a Canarias, se quedaba con el 60% y el 40% era para el gobierno de Canarias. ¿Quién me dice a mí que eso no es negociable? Y que el Estado, las cosas que tiene que hacer en Canarias, de sus competencias propias del Estado, pues no ponga recursos suyos y que el mecanismo sea al revés, que de lo que venga, de esos que sigan viniendo de Europa, sean el 60% para Canarias y el 40% para el Estado, por poner un ejemplo. Ahí habría otra manera de recuperar recursos. Y por último, y la más importante desde mi punto de vista, al ser Canarias región ultraperiférica, de momento están establecidos para el periodo de años, de 6 años, 1.100 millones de euros. Y de esos 1.100 millones de euros, Canarias tendría casi, como dijimos antes, el 45%, un 44 y pico, porque es lo que le correspondería en el reparto dentro de regiones, que esos fondos no estaban antes. Luego, si aquella suma de casi 2.000 millones de euros empezamos a aplicarles todas estas otras fórmulas, hombre, pues puede ser que al final se pierdan en los 6 años pues 600, 800, 500 millones de euros, ¿no? O, de esa magnitud. Ahora es evidente que tantos recursos como había no va a haber, pero que no va a ser una catástrofe, que sí será para otras regiones españolas que han pasado del objetivo 1 al 2, por ejemplo, pues Murcia, ¿no? Y ahí sí que tienen un problema porque no tienen un tratamiento singular en Europa. Claro. Bien, aspectos de La Palma, finalmente. ¿Por qué ha de interesarles el sí del domingo en las urnas a los ciudadanos de Palmeros? Digo, frente al no, frente al voto en blanco y frente a la abstención. ¿Por qué les ha de interesar? Bueno, yo voy a decir algo que creo... ¿Especialmente? Sí, especialmente. Yo voy a decir algo que creo que yo lo llevo muy dentro y que es hermoso y que yo estoy orgulloso de nuestra Isla de La Palma. Nuestra Isla de La Palma siempre ha sido progresista. Ha intentado estar a la vanguardia, y digo que ha intentado porque hay veces que con más o menos suerte y por las ayudas y por los condicionantes se consiguen. Pero La Palma se ha distinguido por estar a la cabeza de los movimientos culturales, políticos de Canarias y de España, ¿no? Y yo estoy seguro que el palmero entiende que Canarias, que La Palma en este caso, tenemos que apostar por el progreso, por esta Europa solidaria, por esta Europa de paz y por esta Europa de garantías que nos da estar todos unidos. Eso yo creo que lo entiende cualquier ciudadano de la isla de La Palma, ¿no? Además, pues, porque en este orden, digamos, en este orden político nos vamos a sentir más fuertes. Aislados, eso los canarios lo saben y los palmeros lo conocen perfectamente. Yo siempre digo que los palmeros, lo digo y lo reconozco, los palmeros son los más canarios de todos. ¿Por qué? Pues porque nunca han tenido en La Palma celos o se han disgustado por lo que se haga en otra isla. Nunca. El palmero está pendiente de lo que puedan tener, de lo que pueda trabajar, de lo que pueda hacer, pero se ha alegrado, se alegra, en La Palma se alegra cuando hay una universidad en La Laguna, o hay una universidad en Las Palmas, o hay un auditorio. No, en La Palma. Entonces, digamos que para que Canarias sea más fuerte, para que Canarias sea más potente y contemos más, el hueco lo tenemos ahí en Europa, por los artículos que leíamos. Esto en La Palma también lo saben. Y en La Palma, por no extenderme más, también saben, por último, los beneficios que nos ha producido Europa. En la agricultura, donde con toda seguridad ya hace años que el plátano no hubiera subsistido, y podemos decir que hay años de crisis en el sector platanero, que hay unos meses peores que otros, pero globalmente tiene unas garantías. Y no vamos a negociar mejor en este mundo que globalizado, de economía globalizada, con los americanos, con los multinacionales, no vamos a negociar mejor solo, como España o como Canarias, que dentro de un bloque de países europeos donde hay otros países que tienen una problemática similar a nosotros. Las ayudas también del POSEICAM, las ayudas que se están percibiendo al transporte, las inversiones que se han hecho en La Palma, en carreteras, en obras hidráulicas, en puertos. Una parte importante de esos fondos han venido de Europa. Y como digo, yo creo que en La Palma es de las islas en que menos hay que explicar qué es Europa, qué beneficios comporta y donde menos dudas debe haber que hay que votar que sí a la nueva Constitución Europea.
De todas maneras, sí que tenemos noticias de que precisamente API, Coalición Canaria, en la isla de La Palma, probablemente la fuerza política que más actos de difusión está realizando estos días para suscitar ese voto. Y en las demás 6 islas no hay esa actividad, digamos, ese impulso político que ustedes están realizando. Por cierto, usted es el presidente del de API, Coalición Canaria, y yo no puedo dejar de preguntarle, al margen de la Constitución Europea, y usted perdone por este que no diría localismo, porque para la isla de La Palma es muy importante, iba a preguntar 2 cosas. Una, de ámbito canario, que es qué es lo que está pasando con las promesas del gobierno socialista en cuanto a infraestructuras y la posición de doña Magdalena Álvarez, que por lo visto es una señora con la cual usted no acaba de concretar cifras. Y la otra, con los pactos en la isla. Bueno, son 3 asuntos. El primero, vamos lo más brevemente posible. Lo primero, yo no sé lo que pasa en otras islas. Desde luego la isla de La Palma es Coalición Canaria prácticamente la fuerza que está haciendo una campaña en aras de explicar. Hemos desplazado muchas personas, muchos expertos, para reunirnos con el público, con nuestra gente, con nuestras bases, para explicar la nueva Constitución Europea y animar a que vaya la gente a votar y vote sí, porque nosotros entendemos en nuestro partido, y desde luego yo así lo entiendo, que los políticos tenemos responsabilidades. No solo cuando nos presentamos para que nos voten, para estar en un sitio, para defender los intereses de una isla, de unos ciudadanos, sino que ante lo que es la evolución política, la evolución del mundo, bueno, la evolución del planeta, ¿no? En este caso de Europa, cuando se está en juego los intereses de nuestro futuro, cuando tenemos que fijar el marco en que nos tenemos que mover, y cuando Canarias, tanto esfuerzo ha costado para Canarias conseguir estos grandes objetivos que tenemos en la Constitución Europea y donde tantas posibilidades se nos abren, pues nos parece que es nuestra obligación como responsables públicos trasladar esta inquietud, esta información y pedirles a los ciudadanos este compromiso de tener la confianza de seguir trabajando pues, por el futuro de nuestra gente, ¿no? En una palabra. Y por eso por lo que hemos hecho una campaña. Respecto a las negociaciones de los nuevos planes de infraestructura. Hombre, que ha corrido mucha tinta, como se suele en el argot mediático, ¿no? Informativo. Hoy no podemos decir tinta, ondas, podemos hablar de imágenes, ¿no? Sí. Efectivamente, pero se ha hablado mucho. Y se ha hablado mucho dando cobertura a discursos muchas veces faltos de documentación y de rigor y de desconocimiento, ¿no? Y también desde una posición de entrada, en este caso, tengo que decirlo claramente, por el Partido Socialista que gobierna en España, pero no el Partido Socialista a nivel Madrid, que es lo que lamentablemente a veces se hacía eco, a veces, no siempre, eco de lo que pasaba en Canarias, de descalificar lo anterior, cuando que lo anterior fue muy bueno. ¿Podría haber sido mejor? Sí. ¿Habría que mejorarlo en estos momentos? Sí. Pero fue lo que hubo, que fue bastante. Entonces, si aquello consideramos que ya no era bueno o que no fue todo lo bueno, lo que hay que hacer ahora es mejorarlo. Y aquel discurso se acabó. Pero se trató de centrar que había que hacer un nuevo convenio porque aquel era malo. No. Porque además, si yo tengo que hablar, yo tengo también que decir que con el gobierno anterior ya había reconocido que después en esta legislatura había que entrar en mejorar los convenios y los planes de obra. Entonces, ese discurso se ha ido quedando en la cuneta, se ha ido quedando en el vacío. Y hemos avanzado bastante. Y yo con doña Magdalena Álvarez tengo que decir que al día de hoy, porque me entiendo bastante bien. Pasa que, claro, doña Magdalena Álvarez es ministra, recibe consignas de su gobierno, de su partido, y bueno, pues tiene sus posicionamientos. Y efectivamente no nos hemos puesto de acuerdo en las cifras. Nosotros, hay un principio que está aceptado y que lo manifestó Paulino Rivero, nuestro portavoz de Coalición Canaria en el grupo parlamentario en las Cortes, y que en la investidura del señor Zapatero lo planteó y el señor Zapatero lo aceptó. Y además se ha aceptado en negociaciones posteriores. Y es que dar definitivamente, puesto que no se había hecho hasta ahora, ni por los gobiernos anteriores ni por el actual, dar
cumplimiento a lo que establece la Ley de Régimen Económico Fiscales de Canarias. Y es que Canarias debe recibir en inversión pública del Estado la media por habitante y año. Y eso está... La media estatal. Sí, sí, la media de los recursos del Estado, la media del Estado por habitante y año. Y eso que en el año 1997, 98, cuando se firmaron los acuerdos con el anterior gobierno del Partido Popular, pues más o menos se cumplió, con los años se ha desfasado, porque fue si lo queremos entender, pues un defecto, como lo queramos decir, o un contenido incompleto del convenio anterior, y es que el convenio anterior recogió una cifra fija, que era muy buena en esos años, pero que a partir del año 2001 se fue desfasando y está absolutamente desfasada. Entonces, algo que dice el régimen económico fiscal y que nunca se había planteado, pues plantearlo y resolverlo definitivamente. Que la inversión del Estado sube, sube la de Canarias. Que baja, pues bajará. Pero es lo que dice la ley. Eso nos va a permitir, una vez que lo resolvamos y que se están haciendo los cálculos, yo creo que en la próxima semana habrá respuesta. El equipo del señor Solves me consta que en estos momentos están trabajando en ese asunto, en concretar la cifra. Y cuando se ponga la cifra por parte del Estado, del Gobierno central sobre la mesa, la contrastaremos con nuestros datos. Y ya la negociación será más concreta, porque ahora es más abierta. Y respecto a los pactos en La Palma, desafortunadamente no dependen de nosotros. Allí hay un acuerdo, un entendimiento, al parecer, por lo menos es patente en el municipio del Paso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo hubo también en Garafía lo han roto ese compromiso, pero si hay un acuerdo entre esos dos partidos, nosotros tenemos poco que decir hasta que uno de ellos decida. Yo creo que por el bien de la coherencia política, de la seriedad política, pues digamos que extender los acuerdos a todas las instituciones de la isla. ¿Santa Cruz de la Palma? Sí, a eso me refiero, Sí. Me refería a Santa Cruz de la Palma, Garafía y El Paso, que son las tres instituciones que no hay mayoría. Aunque en El Paso, en el municipio del Paso, pues parece que es público y notorio que han vuelto a ratificar el pacto después de 2 años y expresarlo públicamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, ahí nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos decirle al vecino lo que tenemos. Ahora, sí quiero dejar claro, si me lo permite, que no se nos exija responsabilidades como se ha querido hacer en algún momento y se ponga la responsabilidad en el tejado de Coalición Canaria de La Palma de lo que esté pasando en algún municipio y de cómo se esté gobernando algún municipio. Pues en concreto, Santa Cruz de la Palma o Garafía. No se nos ponga. Porque lo que no se puede decir a Coalición Canaria, arregla Santa Cruz de la Palma y en cambio no te arreglamos el Paso, ¿no? No es serio. Y no es que estemos mezclando una cosa con otra, porque nosotros estamos dispuestos, yo digo desde aquí, que estamos dispuestos a un acuerdo en Santa Cruz de la Palma, con las dos fuerzas políticas. Y se dirá, pero bueno, ¿cómo las dos? Bueno, nos consideramos una fuerza progresista, moderada, y creo que al estar en lo que podríamos llamar el centro político, o la moderación política, como la queramos entender, porque el centro puede tener desplazamientos, pero la moderación no, pues somos una fuerza moderada y progresista que podemos adoptar acuerdos con cualquiera de las otras dos fuerzas políticas. Ellas dos también lo pueden hacer, y también lo pudieran hacer si quieren arreglar los problemas, pero nosotros nos ofrecemos para abordar la situación de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el matiz? Si usted no ha sido capaz de entenderse conmigo en otro sitio o arreglar un problema en otro sitio, no me venga usted a poner los condicionantes para arreglar el problema aquí. Los condicionantes los pongo yo. ¿Entiende? Porque si no, al final, pues resulta que hacemos en la isla una política, o estamos siendo partícipes de una política que no es nuestra, en la que Coalición Canaria no, o tiene muy poco que decir. Muy bien, don Antonio, pues se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Sería un placer continuar conversando. Pero ya se nos ha finalizado el tiempo, por lo tanto... El tiempo siempre se acaba. El tiempo siempre se acaba. Muy bien, ¿usted desea agregar algo más, sobre todo de cara a esa cita del domingo en las urnas? Bueno, pues reiterar desde Coalición Canaria, desde las responsabilidades que tengo, tanto en el partido como en el gobierno, de pedir a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros jóvenes todos, que vayan a votar el próximo domingo y que voten sí por Canarias, porque con una Europa fuerte, Canarias también será más fuerte. Y a ustedes darles las gracias y reconocerles
pues, y valorarles esta preocupación que tienen también por la etapa que estamos viviendo y en concreto pues estos días, el próximo domingo, con el referéndum para tener una Constitución europea. Muy bien, así es. Intentamos modestamente desde el Canal 8 de La Palma, el Canal 8 de Televisión de La Palma, intentamos sumarnos a esa voluntad de la isla, a esas aspiraciones, a ese hoy y a ese mañana, siempre siendo respetuosos con el ayer, pero a ese mañana de La Palma, del conjunto de Canarias, del conjunto de España y de los 25 países, como ciudadanos europeos. Muchas gracias, de verdad, queremos expresarle a don Antonio Castro y muchas gracias a todos ustedes por haber seguido este programa en el Canal 8 de La Palma. Como siempre, les deseamos que sean felices en la medida de lo posible.